Las fuentes de alimentación. Por lo general, cada vez que compren ustedes una cámara con su distribuidor o con su amigo, o cuando las compran, no sé, en algún tipo de tienda de tecnología, siempre te van a entregar, en la mayoría de casos, te van a entregar un adaptador, una fuente. Creo que si ya has instalado, sabes cuáles son. Si no sabes, si no has instalado, si es primera vez que estás, son una especie de estos adaptadores que van conectados a la cámara, ¿sí? Esto es lo que regula el voltaje, porque las cámaras, la mayoría, necesitan un amperaje especial y un voltaje especial, una tensión o un voltaje de 12 voltios. Hay cámaras que manejan 24 voltios. Antiguamente sí las encontraba, más que todo en cámaras profesionales, encontraba adaptadores o fuentes de 24 voltios. Ya no es muy común encontrarlas, pero es posible. Esto es para los países donde manejamos este rango de voltajes, ¿no? Hay países que manejan ya otro tipo de voltaje y ya hacen la conversión a las palabras que estoy manejando en este momento, a los términos. Bueno, estos adaptadores, por lo general, la mayoría de técnicos lo instalan de la siguiente manera. Está el adaptador cerca a la cámara. Por lo general, estas cajas blancas de paso más o menos tienen como 15 por 15, son muy comunes. Hay unas que tienen ya los orificios para insertar los cables, tanto el de datos como el de voltaje, y ahí por dentro va la fuente, va el adaptador. Se acomoda, se enrolla de alguna manera de que el cable no se estrangule, no genere de pronto algún doblez que vaya a comprometer el cobre de cada uno de los dos cables, tanto de voltaje como de datos. No es tan bonito ver una caja, ¿no?, cerca, pero es la solución para poder tener cerca la fuente, el adaptador. Si el techo lo permite, si es un drywall, podemos meterle el adaptador por dentro. Obviamente eso también es un riesgo, porque he visto técnicos que colocan el adaptador encima del drywall y puede que este adaptador por algún motivo tenga un sobrevoltaje o se dañe y empiece a generar calor y a quemarse, y puede quemar el drywall, y esto pues puede quemar, generar un incendio. Por lo general estas cajas son antiinflamables, es decir que controlan, retardan si se presenta algún tipo de llama o de calor por parte del adaptador. De igual manera tienes que también utilizar un buen cable que te garantice que tiene retardo a llama. Entonces acá es donde yo hago una reflexión, que ustedes hagan una reflexión de la calidad de cable que van a instalar. Esto es lo que se ve, y cada vez si vas a hacer un mantenimiento lo vas a encontrar, o si vas a instalar en un pequeño negocio lo vas a ver. ¿Qué es lo ideal? Ahora sí vamos para allá. Lo ideal es utilizar una fuente de alimentación como estas. Te regula ya el voltaje, la corriente. Entonces aquí vas a encontrar, vamos a ampliar un poco la imagen para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Y vas a ver que ahí encuentras lo que es el neutro, la fase, es decir, donde se va a alimentar esta fuente. Encuentras negativo, positivo, donde vas a conectar tu cable que va a llevar la corriente a tu cámara. Y a veces encuentras una tierra, que esto ya hay que hacer una instalación especial. Pronto vamos a ver algo de este tema. Y es lo que se debería instalar, ¿sí? La idea es que tengas siempre centralizada la fuente de alimentación de tu sistema de cámaras. No te recomiendo, por favor, sacar alimentación de puntos cercanos a cada cámara. Esto no se debe hacer. No es ético hacerlo, porque hay técnicos que ven una toma corriente cerca y lo que hacen es sacar de ahí el voltaje para la cámara. ¿Esto qué es? Pereza. Bueno, aquí es lo ideal. Este tipo de dispositivo los encuentras muy fácil en una ferretería. No es un gran costo que se te va a incrementar en tu propuesta. Desde un principio ya lo debes haber contemplado, y es lo que debemos hacer, ¿okay? Es muy fácil la instalación, ya viste cómo es, dónde va conectada, cómo se alimenta externamente, y su negativo y positivo para cuando ya salgamos para las cámaras. En este caso ya tiene 2 borneras nomás y es muy pequeña. Bueno, aquí viene una parte importante que quiero que pongas mucha atención en cómo vas a calcular qué tipo de alimentación, qué tipo de fuente de poder necesitas para la cantidad de cámaras que requieren cierta corriente. Entonces vamos a validar esta parte. Entonces voy a ampliar esta diapositiva nuevamente
para que lean lo que hay ahí y se vayan contextualizando a lo que voy diciendo. Dice que se recomienda utilizar una fuente con el 80% de su capacidad máxima. Esto es para no tener problemas de sobrecarga. Cuando el sistema se enciende, hay un pico de corriente inicial que puede comprometer la fuente si está cerca de su capacidad total de uso. Por lo tanto, dimensione el sistema siempre con capacidad extra. ¿Ok? Ahí el segundo punto dice que para un proyecto de CCCTV es necesario saber cuál es la corriente o el amperaje que cada cámara consume para dimensionar la fuente que se va a utilizar. ¿Okay? Por lo general esta fuente, esta información, esta corriente está etiquetada en la cámara, ¿sí? Por lo general ella trae un sello que te va a dar los datos de la cantidad de voltaje que requiere. Permítame, acá mostramos. Por ejemplo, entonces esta es una cámara y acá trae un sello. Entonces ahí te va a decir qué amperaje necesita la cámara. ¿Ok? Si no lo tiene, si no lo encuentras, vas a hacer una conversión, como lo muestra la diapositiva. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que si no sabemos el amperaje, hacemos la siguiente conversión. Dice ahí en la cámara que tenemos un voltaje de 12, que es la V, la que vas a ver ahí, 12 V o V. Potencia en watts va a decir 4.2 watts, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que dividimos la potencia por la tensión, como lo ven ahí en el paréntesis, los números, y este nos va a dar 0.35 amperios o 350 miliamperios. Ok, entonces esto es el dato que necesitamos para saber el amperaje de esa cámara, ¿sí? Con eso ya tenemos un dato inicial. Entonces ya sabemos cuánto de corriente es necesaria para una cámara, ¿sí? Basta hacer lo mismo para el resto y así sumarlo, ¿ok? Entonces, tenemos el ejemplo que está ahí, decimos que tenemos 16 cámaras, un ejemplo que tenemos 16 cámaras y cada una consume 0.35 amperios. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 16 por 0.35 y nos da 5.6 amperios, ¿sí? Ahora, considerando el uso máximo, como lo mencioné al principio, del 80% de la capacidad total de la fuente, es decir, como un extra, lo que hacemos es que dividimos esos 5.6 por 0.80, nos da 7 amperios. Es decir, necesitamos una fuente de alimentación de 7 amperios para esta instalación de 16 cámaras. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo hacer este cálculo para poder determinar la corriente que necesita tu cámara. Entonces, aquí ya puedes ver cómo sale de las borneras la corriente para tu cámara y la forma en que la debes instalar. Esto es muy sencillo. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido. Es muy fácil. Este tipo de fuentes las puedes utilizar para proyectos pequeños. Si ya necesitas un proyecto más grande, entonces ya necesitas una fuente de alimentación donde hay fusibles que te van a proteger cada bornera. Y acá en este caso pues no vas a utilizar una bornera para varias cámaras, sino una bornera independiente para cada cámara. Es decir que va a ser un proyecto mucho más ordenado, más bonito, y te recomiendo mucho estas cajas, estas gabinetes de fuentes de alimentación para proyectos grandes. Es lo ideal. Ojalá evitaras tener que colocar cajas blancas como las que vimos al principio, porque no sé, a mi parecer no se ve agradable a la vista y no hay un control sobre la corriente. Hay unas cajas, hay unos sistemas, unos gabinetes de estos que te permiten saber en qué LED de pronto cámara esté fallando. Entonces ellas se iluminan. Entonces si ves algún LED apagado de alguna de las borneras, quiere decir que hay una cámara fallando. También hay unos sistemas de un potenciómetro que tienen a veces estas gabinetes, donde puedes regular qué tanto por ciento puedes aumentar o disminuir en la llegada del voltaje si llegara a haber algunos picos. Se recomienda como un 10% más, ¿sí? Entonces esos potenciómetros los vas a ver en esos gabinetes. No es común verlos, pero los puedes tener. De igual manera, con este sistema así tienes un sistema de instalación de cámaras bien hecho, bien elaborado. Entonces te recomiendo hacer esto. Obviamente
precisamente en el proyecto que estamos haciendo, que es la instalación en un conjunto residencial de viviendas. Entonces tenemos todo centralizado en nuestro cuarto donde está el DVR y también tenemos el voltaje. No alimentes cámaras con fuentes de alimentación cercanas a la cámara. No es ético, no es bonito, es algo que no se ve bien.